Ya, vamos a continuar con el contenido de teoría de conjuntos. Esta clase no tiene muchos conceptos, pero sí hay algunos que van a ocupar mucha lógica, así que por eso cuando vean las definiciones y ocupe lógica entre medio, la idea es que les vaya quedando claro, ¿cierto?, cómo se usa para definir cosas de conjuntos. Partir por lo básico, ¿cierto? Un conjunto es, a cualquier colección de cosas se le puede llamar un conjunto, y incluso la colección de nada también es un conjunto, como vamos a ver más adelante, ¿cierto? Así que eh, vamos a ver que esto que colecciona otras cosas, en sí mismo es un objeto matemático llamado conjunto, ¿ok? Los conjuntos se denotan usualmente con letras mayúsculas, como vemos aquí, ¿cierto? Son empezando de la A, ¿cierto? A, B, C, D, E. Son letras mayúsculas y denotan cada, para decir como que algo es un conjunto. ¿Por qué de esta manera? Porque, como vamos a ver más adelante, ¿cierto? Y, o sea, aquí mismo, de hecho, los elementos que están dentro de un conjunto se denotan de la forma con minúsculas, ¿ya? Como vemos ahí. O sea, un conjunto que pertenece al conjunto A, ¿cierto? Se le nota con la minúscula a pequeña, ¿sí? ¿Cierto? Y dado esto, ¿cierto? Que tenemos un conjunto con letras mayúsculas y sus elementos que usualmente se denotan con letras minúsculas, tenemos que hablar del símbolo de pertenencia, o sea, cuando algo pertenece dentro de un conjunto o cuando no pertenece. Para eso, ¿cierto? Una vez que tenemos esto listo como notación, lo que vamos a hacer es ver ahora el símbolo, el primero que nos va a servir para trabajar de aquí en adelante, que sería este de aquí, pertenencia. Es decir, vamos a utilizar la notación de que X pertenece a A cuando X es un elemento de A, y lo vamos a denotar con este símbolo que ve en este lado de acá. Eso de ahí, ¿cierto? Que es X pertenece a A. Entonces, cada vez que veamos eso, estamos diciendo que ese elemento está dentro del elemento A. Bien, asimismo, ¿cierto? También podemos denotar que algo no está dentro de A, usando otro símbolo, que es el siguiente. Entonces tenemos que X puede pertenecer a la A o X puede no pertenecer a la A, de esa manera. Con eso dejamos claro si el elemento está dentro del conjunto o no está dentro del conjunto. Podría estar en A o podría no estar en A, de esa manera. Entonces, esa E, ¿cierto? Que es como una E, denota la pertenencia y nos va a decir si algo está o no está adentro. Y lo vamos a ver a cada rato, ¿cierto? Porque siempre hablamos de pertenencia de aquí en adelante, entonces esta anotación es importante para lo que viene más adelante, ¿cierto? En esta clase. ¿Alguna pregunta acerca de esta terminología? Hasta aquí, ¿cierto? Es solo notación, ¿ya? A la A grande. La A grande se refieren a esto de aquí, a eso. La A grande era la notación nomás, estamos usando notación como para decir, ¿cierto?, que los conjuntos se denotan con letras mayúsculas, ¿ya? Como A, B, C, D, E, ¿cierto? Partiendo del abecedario, usualmente se hacen de esa manera. Y siempre se denota con una letra mayúscula para hablar del conjunto. Y las letras minúsculas se reservan para los elementos que están dentro del conjunto, ¿ya? Para eso se ocupan las minúsculas en este caso. ¿Ok? Y lo que estábamos hablando ahora es, aparte de esta notación, que esto es solo notación, es decir, les estoy mostrando cómo de aquí en adelante llamamos los conjuntos que son con letras mayúsculas y cómo llevamos a los elementos del conjunto que son con letras minúsculas. Después de eso, ¿cierto? Lo primero que tenemos que ver es esto de aquí que se llama pertenencia, ya que son cuando un elemento pertenece a o cuando no pertenece a. El A no es ningún conjunto en particular, es solo un conjunto cualquiera.
Lo importante que le estoy mostrando es qué significa eso. Bien, entonces tenemos esos dos términos. ¿Alguna pregunta acerca de esta de pertenencia? De hecho, ya lo hemos usado antes, solo que no lo habíamos definido, pero en lógica igual lo usamos un poco, ¿cierto? Como si algo pertenecía o no. Cuando decimos algo pertenece a los reales, por ejemplo, decimos X, ¿cierto? Con este símbolo de real. Y con eso estamos hablando de que el X sería un número real, o el X sería un número natural, ¿cierto? O algo por ese estilo. Bien, entonces, dado esto de que X pertenece a o X no pertenece a, tenemos ahora dos conjuntos triviales que vamos a hablar de estos conjuntos inmediatamente. Son conjuntos que se dan dentro de cualquier espacio, ¿cierto? Y tienen que ver con uno, que es el conjunto que no tiene elementos, y otro, que es el conjunto que tiene todos los elementos. El primero se llama conjunto vacío, porque, como les dije, ¿cierto? No tiene ningún elemento, es un conjunto que no posee elementos en sí mismo, así que se le llama conjunto vacío. Así que bien particular, igual lo vamos a utilizar harto. Y el segundo se llama conjunto universo porque es el conjunto que tiene todos los elementos posibles que están ahí. Así que uno no tiene ningún elemento y el otro los tiene todos. Y estos tienen nombres especiales. El primero se llama conjunto vacío y el segundo conjunto universo. Bien, entonces, dos conjuntos triviales que son parte de lo que vamos a analizar hoy día. Recuerden esta definición del conjunto vacío, ¿cierto? Siempre recuerden que el conjunto vacío no tiene elementos. Y en términos de eso, lo voy a unir con la definición que acabamos de ver de pertenencia. Por ejemplo, sabemos que el vacío no tiene elementos, ¿cierto? El vacío no tiene elementos. Entonces, si yo digo X pertenece al vacío, ¿esta proposición es verdadera o es falsa para este caso? Entonces, resulta que, por definición, ¿cierto? Esto no tiene elementos, entonces falso, exactamente. Sería, esto de aquí siempre sería falso. No importa quién es el X, pero no puede estar en el vacío porque por definición el vacío no tiene elementos, ¿cierto? Así que si ustedes ven por ahí que X pertenece al vacío, eso inmediatamente uno dice, no, esto es falso, y no importa quién es el X, pero no puede pertenecer al vacío, porque el vacío es el conjunto que no tiene elementos, así que ¿cómo va a pertenecer ahí? Y esto de aquí, X no pertenece al vacío, es cierto que X no está en el vacío, ahí sería, es la negación del de arriba, así que tendría que ser verdadero. Claro, siempre es cierto de que el X no está en el vacío, porque como el vacío no tiene nada, es cierto que X, no importando quién es X, eso siempre es verdadero. Perfecto. Entonces volvamos a, ahí cierto están notando que quién es el vacío y aparte estamos usando el símbolo de pertenencia, para que les quede claro como que, qué significa. Bien,
Entonces vamos a definir ahora la inclusión con un conector lógico y la pertenencia que estábamos hablando arriba. La inclusión la definimos de esta manera. Dice que A es subconjunto de B. Si X está en A, eso implica que X está en B. ¿Ok? Entonces analicen bien lo que dice esto. Vamos a ver, vamos a repasar las cosas lógicas de la implicancia, ¿cierto? A partir de esta definición que estamos viendo aquí, que es llamada inclusión o también subconjunto. Ya, veámoslo al tiro. Entonces, ¿qué significa en términos de conjunto lo que estamos viendo ahí? Quiere decir que en realidad esto que vemos en este lado, ¿cierto? Esto de acá, es una implicancia, ¿ya? Es una implicancia. Y esta implicancia dice que todo elemento que está en A, entonces está en B. Analicemos un poco los valores de verdad que tiene esa implicancia. Se supone que esto de aquí es lo mismo, ¿ya? Está tomando el mismo valor de verdad. Entonces, ¿cuándo esto sería falso? Esta implicancia es falsa solamente en un caso, y eso es que tienen que recordar la tabla de verdad de la implicancia. ¿Cuándo una implicancia toma el valor de verdad de ser falsa? Solamente se da en un caso, ¿cierto? Y ese caso es cuando, exactamente, como dijo Marco, ¿cierto? Súper bien, es cuando un verdadero implica falso. O sea, si este es verdadero y este es falso, ese es el único caso en que esto fuera falso. Y iba a llegar justamente a lo que dice Karen ahora. Súper bien, porque si X pertenece a B es falso, significa que X no pertenece a B. Eso significa que eso sea falso. Así que súper bien. Entonces, ¿qué estamos hablando del subconjunto? El subconjunto es falso cuando hay un elemento de A y ese elemento no está en B. Conclusión. Entonces, A no es subconjunto solo si existe elemento en A que no está en B. O bien lo que tenemos escrito aquí, ¿cierto? Que es que esto sea verdadero y esto sea falso. Esa es la única forma en que algo no sea subconjunto. Así que lo están analizando de forma lógica, pero también podemos ver el subconjunto, o sea, cuando algo está dentro de otra cosa, de una forma de un diagrama, llamados diagramas de Venn, que lo vamos a ver inmediatamente. Cassandra, ¿qué unión te referirás a este símbolo de aquí? Ese símbolo se llama subconjunto, que es el que estamos justamente definiendo ahora. De hecho, la definición de ese símbolo es lo que tú ves en el lado derecho, ¿ya? Y se le llama subconjunto. Entonces, para definirlo con un diagrama, vamos a ver lo siguiente. Este diagrama se llaman diagramas de Venn, los vamos a utilizar porque es una forma muy amigable de dar a entender que es un conjunto o un subconjunto, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si usted tiene aquí un conjunto B, y adentro está el conjunto A,
Como puede ver, el A está dentro del conjunto B, entonces a eso se le llama que A sea subconjunto de B. O sea que A está dentro de B. Ya, en términos, ¿cierto?, de este diagrama de Venn, uno puede ver como que, ¿cierto?, el conjunto A vive dentro del otro que es más grande. Así que eso en términos del diagrama de Venn, ¿cierto? En términos lógicos es lo que vimos antes, que quiere decir que todo elemento de A está en B. Y eso es cierto, porque si uno mira el diagrama, ¿cierto? Todo elemento que está en A tiene que estar en B. Si yo elijo un elemento aquí, X que esté en A, por supuesto que está en B porque el B abarca todo. Así que por eso se le llama subconjunto. Ok, entonces vamos a ir viendo todo de manera con la lógica igual y aplicando las reglas de la implicancia, así que vamos igual ya a volver a eso. Aparte del subconjunto, tenemos otra operación entre dos conjuntos que se llama igualdad, es decir, cuando dos conjuntos son iguales, que es esto de aquí. Y si se fijan, también está utilizando un conector lógico que es el doble implicancia, ¿ya? Entonces nos dice que A es igual a B solo si todo elemento de A es un elemento de B y todo elemento de B es un elemento de A. Entonces va a pasar justamente eso, ¿cierto? Si, ¿cuándo la doble implicancia es verdadera? Entonces recuerden que para la tabla de verdad que habíamos visto antes, la doble implicancia es verdadera solo cuando ambas cosas tienen el mismo valor de verdad. Es decir, X pertenece a es verdadero, X pertenece a B es verdadero, o bien X no pertenece a A, entonces X no pertenece a B. Que son que los dos sean falsos o los dos son verdaderos. Esa es la única forma en que eso sea verdadero. Que pertenece a la tabla, ¿cierto?, de la doble implicancia. Y con esto vamos a desarrollar un ejercicio que está ahí abajo, al tiro, ¿cierto? Y vamos a hacer una demostración con lógica. Entonces también para ir desentrañando, ¿cierto?, aplicando la lógica dentro de la definición de conjuntos. Y que no se le olvide que el subconjunto se escribe como una implicancia. Entonces vamos a ir con eso al tiro. Y voy a aplicar una propiedad de lógica que es la siguiente. Está en el conjunto de propiedades que hemos visto, ¿cierto? Que está aquí. P, si solo si Q es equivalente a P implica Q y Q implica P. Esa la voy a utilizar para definir la igualdad como una doble inclusión. Entonces, por aquí nos dicen que tenemos que A es igual a B, es lo mismo que decir, como por definición, ¿cierto? Para todo X, X está en A, si solo si X está en B. Ahí. Ahora, mirando la propiedad que tenemos abajo, esta doble implicancia la podemos escribir como P implica Q, Q implica P. Considerando que aquí tengo proposiciones. Esta es P, por ejemplo, y esta es Q. Entonces voy a escribir esto que tenemos arriba, ocupando la propiedad de abajo, ¿cierto? Y me va a quedar con un conector I, dos partes de este mismo ejercicio. ¿Cómo quedaría entonces esta igualdad acá? Vamos a ver aquí. Sería para todo X pertenece a A, implica que X pertenece a B, y X pertenece a B,
implica que X pertenece a A. Bien, entonces ahí dividí, ¿cierto?, esto en dos partes, ocupando la propiedad de lógica que está más abajo, como P implica Q, Q implica P, ¿cierto? Pero considerando que el P y el Q son estos que tenemos ahí arriba. Y ahora podemos aplicar directamente la definición de inclusión, la que vimos al principio, ¿cierto? Sabemos que la implicancia es una inclusión, entonces toda esta parte de acá y toda esa parte de aquí significa lo siguiente. La primera parte significa que A es subconjunto de B, y la segunda parte significa que B es subconjunto de A. Entonces, la igualdad entre conjuntos que A sea igual a B es lo mismo que decir que A está dentro de B y B está dentro de A. Es una forma de ver la igualdad y súper útil también a la hora de que tengamos que demostrar alguna cosa, ¿cierto? Lo podemos hacer ocupando esta doble inclusión. Lo voy a anotar por acá entonces. A igual a B es lo mismo que decir que A es subconjunto de B y B es subconjunto de A. Ok, ¿alguna pregunta acerca de esta demostración que acabamos de hacer? Entonces, logramos hacer esta definición solamente usando esta propiedad de lógica que está ahí abajo, ¿cierto? Y podemos mostrar de que A igual a B es lo mismo que A subconjunto de B y B subconjunto de A. Y lo vamos a seguir haciendo acá, ¿cierto? Vamos a seguir recordando estas propiedades de lógica, que además nos permiten sacar otras propiedades de conjuntos. ¿Ya? Como ven, los conjuntos en realidad son puras pertenencias y cosas así, implicaciones, entonces tiene que ver con eso. Profe, ¿Sí? que cuando hablamos de un subconjunto sería lo mismo que una implicancia, ¿o Exacto, no? sí. Ah, ya, profe. Exacto. En términos de elementos, ¿cierto? Cuando yo Sí, sí, digo A sí. es un conjunto de B, estoy diciendo que si un elemento está en A, implica que ese elemento está en B. Ya, ya sí. A eso me refería en términos de elementos. Sí, muy bien. Gracias. De hecho, cuando usted quiere pasar a hablar de los elementos, tiene que pasar a la implicancia. Ya, ya, profe. Muchas gracias. ¿Alguien más alguna duda? Que le quede súper claro, ¿cierto? Aquí estamos ocupando una definición nueva, así que es como la que acaba de decir el compañero, que era decir como, entonces el subconjunto quiere decir en términos de elementos una implicancia. Súper bien, de hecho, eso quiere decir. Y la igualdad que tiene que ver con esta doble implicancia, pero vimos que si esa doble implicancia ocupamos cosas lógicas, como las propiedades que vimos antes, se nos dan estas cosas de ahí abajo. Bien, les voy a hablar entonces algo bien interesante acerca del subconjunto, y es una propiedad, ¿cierto? Que la voy a anotar aquí, es esta afirmación. El vacío es subconjunto de cualquier conjunto. O dicho de otra forma, si A es un subconjunto del universo, es decir, un conjunto cualquiera, entonces el vacío es subconjunto de A. ¿Será cierto que el vacío está dentro de cualquier conjunto? Entonces, para hacerlo, vamos a ocupar lo que sabemos de la inclusión. Lo vamos a pasar en términos de sus elementos. ¿Qué significa entonces que el vacío sea efectivamente subconjunto de A? Esto es lo mismo que decir
que para todo x está en el vacío, implica que x está en A. ¿Bien? Entonces la definición que tengo en el lado izquierdo la estoy viendo en el lado derecho ahora en términos de sus elementos y estoy analizando si eso es verdad o falso para ver si es verdad o falso que que el vacío esté dentro del A. ¿Qué piensan ustedes acerca de esta implicancia? Yo la veo así como, bueno, hay una cosa que no hay que olvidar, ¿cierto? Es que la implicancia es solo falsa en un caso. Y ese caso es cuando lo primero es verdadero y lo segundo es falso. Pero si me fijo bien, lo primero que veo en la implicancia es que el X pertenece al vacío. Eso, no importando quién es X, y como ya lo vimos al principio de la clase, esto de aquí siempre es Falso. falso. Entonces, esta implicancia tiene chances de ser falsa en algún caso. No. No, nunca es falsa, ¿cierto? No puede serlo, porque para que sea falsa, tendría que a priori el primero ser verdadero. Entonces, esto nunca es falso. Nunca es falso, o sea que en realidad todo este lado que tenemos aquí es siempre verdadero. Y por lo tanto, esto también, si esto es una equivalencia, esto también es verdadero. Así que es cierto que el vacío es subconjunto de cualquier conjunto. Y lo hicimos con términos solamente lógicos, ¿cierto? Como lo que sabemos de la implicancia, ¿cierto? De la lógica proposicional. Profe, entonces ahí de la única forma que fuera falso sería que A fuera subconjunto del vacío. Y ahí se cumpliría lo de la definición. Sí. Ah, ya, ya. Y claro, eso no necesariamente es verdadero, ¿cierto? Que el A sea subconjunto del vacío. Lo que sí es siempre cierto que el vacío sí es subconjunto de A. Y aquí no importa quién es el A. De hecho, la demostración te dice que el vacío entonces es subconjunto de cualquier conjunto. Da lo mismo que en él. ¿Ya? Porque pasa esto de acá. ¿Alguien más? ¿Alguna duda con esta propiedad del vacío? Bien, algo similar se da si coloco lo siguiente. Esta igualdad acá. Si U es el conjunto universo, entonces y A es cualquier conjunto, será cierto de que el A es siempre subconjunto del conjunto universo. Piensen que el universo tiene todos los elementos, ¿cierto? Claro, eso es verdadero, pero solo como pensando, ¿cierto? Diciendo, bueno, si el conjunto universo tiene todos, el A obvio que está dentro, ¿cierto? Porque tiene que estarlo. Pero veamos que en términos lógicos también nos dice lo mismo. Si esto lo paso a la terminología lógica, aquí esto es para todo X pertenece a A, implica que X pertenece al conjunto universo. Aquí hay una de las dos cosas que toman valor de verdad siempre y no importando quién es el X. El conjunto universo, por definición, tiene todos los elementos, así que esto que está aquí, ¿qué valor de verdad tiene siempre, no importando quién es X? Entonces uno ve que, ¿cierto? Está afirmando de que X está dentro de U, y U tiene todos los elementos, entonces eso sí o sí es verdadero, no importando quién es el X. Esto siempre es verdadero. Entonces, ¿esta implicancia puede ser falsa? ¿Sí? No, ¿Sí? Dime. no.
Ya, entonces la implicancia, ¿cierto?, que está aquí, nunca puede ser falsa porque el único caso que fuera falso es que un verdadero implique falso, pero lo del final siempre es verdadero. Así que, exactamente, no puede ser falsa. Así que esto es siempre verdadero y por lo tanto que A sea subconjunto del universo también es algo que es siempre verdadero. ¿Ya? Así que con términos lógicos, ¿cierto?, de implicancia, también demostramos de que A es subconjunto del universo. Cosa que ya de manera, ¿cierto?, lógica podemos entender porque en realidad el universo tiene todos los elementos, pero esta cosa lógica nos hace verlo de otra manera en decir, mira, si esta implicancia en realidad no puede ser falsa, entonces, por ende, ¿cierto?, tenemos que ese conjunto A siempre está dentro del universo. Y si A no tiene valores, entonces, si A no tiene valores, esto sería falso, ¿cierto? Sería un falso implica verdadero. Pero falso implica verdadero también es verdadero. De hecho, si el final de la implicancia es verdadero, no importa el principio. Falso implica verdadero es verdadero, verdadero implica verdadero es verdadero. Así que si el término de acá de la implicancia es verdadero, ya toda la implicancia va a ser verdadera. Y eso porque no se olviden que la única forma que la implicancia sea falsa es que haya un verdadero implicando un falso. Ahí tenemos esa forma. Profe, tengo una duda. Dígame. Que, por ejemplo, no sé, en algún ejercicio cualquiera, Ujú. por ejemplo, al conjunto A le pueden dar valores específicos, ¿cierto? O sea, como un rango de valores. Sí, claro, sí, sí puede ser. Y ahí se resuelve así como según eso. Claro, sí, puede Ay, tener valores, ¿cierto? Pero fíjate que acá estas propiedades no te dicen cuántos valores tiene el A ni quién es el A, ¿cierto? El A puede ser sí, muchos sí. elementos, pocos, da lo mismo, Mm. sino que igual se cumplen siempre. Estamos viendo propiedades que son como generales para todos los conjuntos. Ya, ya, profe. ¿Ya? Gracias. Pero si más adelante vamos a trabajar con conjuntos específicos, así que primero vamos a ver las propiedades y después vamos a trabajar con unos que sean específicos. Profe, Ya. una consulta. ¿Sí? Dígame. Eh, Nada que ver, sí, pero ¿cuál era la negación de la A invertida? Era el existe. ¿Existe? Ah, ya, gracias. Ujú. Sí, eso es lo mismo en cuantificadores, ¿cierto? Y Rafael pregunta si el vacío puede ser subconjunto del conjunto universo. Sí, sí, porque el A en particular, este A que estamos hablando aquí, no estamos hablando de quién es. De hecho, el A podría ser cualquier conjunto, incluso puede ser el vacío o incluso puede ser el mismo conjunto universo. Si tuvieras que, lo que tú estás diciendo es esto de aquí, como vacío, subconjunto de U, eso claro que es cierto porque por definición esto es para todo X, tal que X pertenece al vacío, implica que X está en U. Pero esto es falso y este es verdadero. Y falso implica verdadero es verdadero. Sí, en este caso sí. Es porque estamos hablando de que todos los elementos tienen que cumplir, como todos los elementos del contexto que estamos hablando tienen que cumplir. Ya, entonces, claro, este de aquí también es verdadero. Bien, entonces, es súper bueno unir la lógica con la teoría de conjuntos porque si bien hay cosas de la teoría de conjuntos que son intuitivas, ¿cierto? Que uno puede decir, sí, claro que está dentro, o claro que el vacío, ¿cierto? Puede ser subconjunto cualquiera, o cualquier conjunto puede ser conjunto del universo. Hay cosas que no son intuitivas y que solo la lógica te las dice, ¿cierto? Con esta parte de acá. Vamos a ver ciertas operaciones, ¿cierto? Y vamos a hablar de algo que se llama, antes de pasar a la operación de intersección y unión, que eso es lo que vamos a ver hoy día,
vamos a hablar de este conjunto llamado conjunto potencia. El conjunto potencia es aquel conjunto formado por todos los subconjuntos posibles de algo. ¿Ya? Yo le voy a, antes de esto le voy a poner un ejemplo y después vemos el que viene aquí en la PPT. Entonces, supongamos que mi conjunto está formado por estas dos cosas. Está formado por el 1 y por el 4. Ese es el conjunto A. ¿Cuáles son todos los subconjuntos que puedo formar a partir de los elementos que están en A? Entonces, como subconjunto podría ser el 1 solo, podría ser el 4 solo, podrían ser los dos juntos, o también no olvidar que hay uno que siempre está dentro de A y el que hablamos recién es que es el vacío, ¿cierto? El vacío siempre está dentro de A, entonces este también es subconjunto. Todos estos son subconjuntos de A. Bien, estos son todos los subconjuntos entonces que puedo formar con elementos de A. Piénsalo, ¿cierto? Como de esta manera. Si tengo aquí el conjunto A, y el conjunto A tiene el 1 y el 4, todos los subconjuntos que puedo formar serían el 1 por sí mismo, el 4 por sí mismo, los dos juntos, y el trivial, ¿cierto? Que demostramos de que siempre está en A, que es el vacío. A este conjunto de todos los subconjuntos se le llama conjunto potencia, y se denota con una cosa así, potencia de A, sería entonces. Y aquí coloco todos los subconjuntos que veo en este elemento. Sería el 1, el 4, el 1 y el 4, y el vacío. ¿Cuántos elementos tiene el conjunto potencia que estamos viendo aquí? 4, exactamente. Resulta que hay una fórmula con la cual podemos calcular cuántos elementos va a tener nuestro conjunto potencia. Así que antes de ver el ejemplo que viene en la PPT, ¿alguien tiene alguna duda del conjunto potencia? ¿Cómo qué significa? Súper bien, cuando lo hagan no se olviden, ¿cierto?, de, como les decía, de conjunto vacío, ¿ya? Entonces aquí tenemos un conjunto A que tiene tres elementos, el 1, el 2 y el 3, y queremos formar el conjunto potencia de esto. Así que el conjunto potencia está formado por todos esos, es cada uno por sí mismo, ¿cierto? El 1 con el 2 con el 3, el 1 con el 3, y todos. ¿Cuántos elementos tiene aquí? Si los contamos son 3, 6, 8. Tiene 8 elementos. Entonces, en realidad, la cantidad de elementos que tiene el conjunto potencia es 2 elevado a la cantidad de elementos que tiene A. En este caso A tiene 3 elementos, entonces el conjunto potencia tiene 2 elevado a 3, que sería 8. El que yo hice en el ejemplo delante, ¿cierto? Tenía 2 elementos, y 2 elevado a 2 es 4, entonces por eso nos dio que el potencia tenía 4 elementos. Este que estamos viendo aquí, ¿cierto? Como conjunto A, lo voy a representar también en un diagrama de Venn para que vean cómo se forman estos subconjuntos.
Eso de ahí. Sí, 2 elevado. Así es, 2 elevado a la cantidad de elementos que tiene A. En este caso sería 2 elevado a 3, porque tiene 3 elementos A, y me van a quedar 8 subconjuntos. Entonces, el A en forma de diagrama, esto sería así. Aquí tengo el 1, el 2 y el 3. Entonces, tengo cada uno por sí mismo como conjunto, el 1, el 2 y el 3. Los tengo de a 2, que serían el 1 con el 3, el 2 con el 3 y el 1 con el 2 ahí. Y tengo también los 3 juntos. Así que esos son los que estaban representados, ¿cierto?, en el conjunto potencia, que nos daría lo que acabo de decir, ¿cierto?, que es, tenemos, por supuesto, el vacío, el 1, el 2, el 3, el 1 con el 2, el 2 con el 3, el 1 con el 3 y los 3 juntos. Bien, ahí tenemos todos los elementos del conjunto potencia. ¿Cuántos elementos tiene esto? Este conjunto A tiene 3 elementos. Entonces, el conjunto potencia tiene 2 elevado a 3 elementos, que son 8 elementos. Ya tiene 2 elevado a la cantidad de elementos que tenía el A. Por eso nos quedó, ¿cierto? Si ustedes lo cuentan abajo, ¿cierto? Son 8 elementos justamente que tiene este conjunto potencia. ¿Alguna pregunta acerca del conjunto potencia? Bien, entonces aquí está explicado, ¿cierto?, que la cantidad de elementos de eso, llamado cardinalidad, la vamos a ver, ¿cierto?, en la otra clase, es justamente 2 elevado a esta cantidad de elementos que tiene. ¿A dónde quiere que suba? Porque el PPT es acumulativo, entonces las 3 páginas anteriores son lo mismo que está viendo ahora. Lo anterior es de igualdad y subconjunto. Con acumulativo quiere decir que las 3 PPT anteriores son esta misma, pero con menos contenido. Así que la anterior dice mucho menos que esta. Ya, entonces vamos a ver 2 operaciones importantes que, aparte de la siguiente clase, lo vamos a poner en práctica, pero ahora hay que entender el concepto de qué significan, que son la intersección y la unión. Vamos a partir con esta que se llama intersección y que en términos lógicos nos dice que algo está en la intersección, que se denota con A y este símbolo así, A intersectado B. Un elemento está ahí, sí, solo sí, ese elemento está en el primer conjunto y está en el segundo, es decir, son los elementos que coinciden en ambos o que tienen en común. Gráficamente es esta parte que ustedes ven, si tuviéramos 2 conjuntos en un diagrama de Venn, es esa parte que ustedes ven ahí al medio. Eso, ¿cierto? Donde están coincidiendo ambos conjuntos, se le llama la intersección de los dos, y
en términos de lógica, es esto que tenemos escrito acá. Bien, es un elemento pertenece a inter B, si solo si X pertenece a y X pertenece a B. O sea, si analizamos un poco lo que dice esos términos de lógica, quiere decir que esos elementos coinciden, o sea, el elemento coincide, está en A y está en B, está en ambas partes. Y en términos gráficos, ¿cierto? Vemos lo mismo. ¿Alguna pregunta con la intersección, con la definición? Por supuesto, ¿cierto? Aprovechamos de ver cosas, conectores lógicos, ¿cierto? En la definición de intersección, ¿ya? Esa es la mayor utilidad también que estamos viendo del contenido que vimos antes. Por eso les decía, de repente la lógica aparece en realidad en todas partes. Después, ¿cierto? También cuando damos funciones vamos a volver a ver lógica. El pertenece, en funciones vamos a ver conjunto otra vez, que son como contenidos que se van uniendo. Bien, y de la mano de esta definición de intersección, ¿cierto? Vamos a ver otra, y voy a representarles, sí, un poco la intersección viendo un conjunto, ¿ya? Entonces, por ejemplo, supongamos que el conjunto A son los elementos 1, 3, 5 y 7. Y el conjunto B son los elementos 2, 5, 7 y 9. Entonces, para aplicar la definición directamente, ¿qué sería A intersectado con B? Quiere decir que son todos aquellos elementos que están en ambos conjuntos, que si lo veo de esa manera, ¿cierto? Sería el 5 y 7. 5 y 7, ¿cierto? Serían los dos que coinciden en los dos. Entonces, 5 y 7. Y en términos de un diagrama de Venn, ¿cierto? Esto sería como así, así. Aquí está el 5, el 7. Por ejemplo, el A tiene aparte el 1 y el 3. Y el B tiene aparte el 2 y el 9. Pero estos son los que están coincidiendo. Estos son los que vemos en esta parte de aquí. Entonces tenemos la intersección. ¿Ya? Esta de manera, ¿cierto? Como con elementos. Pero ¿qué pasa si ahora analizamos un rango de elementos? Entonces, imagínense si tengo esto de aquí. Tengo que el A es el intervalo desde el 1 hasta el 5. Y el B es el intervalo desde el 3 hasta el 6. Es decir, A va desde el 1 hasta el 5, son todos esos elementos, y el otro desde el 3 hacia el 6. ¿Qué sería entonces en este caso A intersectado con B? 3, 4 y 5, ¿no? Pero como hablo de un rango, estoy hablando de todos los números que están entre 1 y 5, y hablando de los números de la recta real, ¿cierto? Son infinitos. Ah, ¿Ya? Si fueran naturales, sí, si esos fueran naturales, eso pero sí, sí. estamos Claro, hablando de que estos están en el conjunto real, así que hay más de esos. mucho. Claro, pero los puedo representar igual como un intervalo. Si intersecto estas dos cosas, las coloco solamente en una recta. Uno va desde el 1 hasta el 5, y otro va desde el 3
hasta el 6. Por un lado, uno está representado de esta manera, así. Y por otro lado, otro está representado de esta manera. ¿Dónde está la intersección de estos dos? Entre el 3 y el 5. Entre el 3 y el 5, exactamente. Entonces, estos dos se juntan en el 3, entre el 3 y el 5. Es todo lo que está en ese rango de ahí. ¿Ya? Así que, eso en términos de intervalo. Ahora, esto de aquí, ¿cierto? Yo se lo adelanto, pero en funciones vamos a ver mucho esto de intersectar intervalos, ¿cierto? Cuando veamos dominio recorrido de funciones, vamos a volver a ver estas intersecciones de dos intervalos, así que le aprovecho de contar que viene por ahí. Bien, y una cosa más, un ejemplo más acerca de intersección. Fíjense en esto de acá. Supongamos que yo tengo el A, que es un conjunto de esta forma, 1, 3, 5, son elementos sueltos, ¿cierto? Esos de ahí. Y el B es 2, 6, 7. ¿Cuál es la intersección de A con B? Conjunto vacío. Debe ser el conjunto vacío, tal como dijo Anaí, ¿cierto? Porque no hay ninguno, ¿cierto? Entonces esto aquí debe ser el conjunto vacío. Así que súper bien. Ya, ahora nos vamos a la definición de la unión. Unión aquí. Fíjense en un detalle muy importante que es, en términos lógicos, qué significa la unión. Acá. La unión significa que el X, ese elemento está en A o está en B. Entonces, podría estar en los dos, podría estar en uno de los dos. Recuerden que uno es solo falso cuando ambos son falsos. Entonces, para que algo esté en la unión, el X le basta como mínimo estar en uno. Podría estar en los dos perfectamente, pero le basta como que esté en uno. En términos de, o sea, viendo el diagrama de Venn, ¿cierto? Es eso que tenemos ahí abajo. Eso que está ahí es el diagrama de lo que estamos hablando aquí, que sería la unión de dos conjuntos. Así que la unión es lo que está en la intersección, más todo lo que está en el A, más todo lo que está en el B, ¿cierto? Prácticamente es como juntar los dos conjuntos, eso hace la unión. Bueno, como dice la palabra, en realidad, ¿cierto? Como unir los dos, tiene todos los elementos que estaban en A, todos los que estaban en B, así que quedan todos de esa manera. ¿Ya? Entonces, igual vamos a ver un pequeño ejemplo con esto, y vamos a tirarnos a demostrar una propiedad importante de la unión y la intersección. Sí, se curva la doble implicancia porque estamos diciendo de que, mira Matías, dice acá que que si un elemento está en la unión, significa que eso de ahí, significa que ese elemento está en A, o bien está en B, o cierto, o bien está en ambos. Y al revés también, si tú tienes un elemento que está en A o está en B, eso significa que ese elemento está en la unión de los dos. Así que es una definición para ambos lados. En términos de equivalencia, en realidad, ¿cierto? Estaríamos diciendo que ambas cosas significan lo mismo. Bien, entonces, vamos a ver un pequeño ejemplo de esto. Por ejemplo, si tuviéramos aquí el conjunto A igual a 1, 3, 5,
el conjunto B, que sería el 2, 3, 9. ¿Cuál sería el resultante de A unión B? Entonces aquí te voy a colocar todos los elementos, ¿cierto?, juntos que estoy analizando en este problema. Y, bueno, serían los que están en A, los que están en B, ¿cierto? Sería el 1, el 2, el 3, el 5 y el 9. Y, ojo, el 3 no se coloca dos veces, ¿ya? Sino que una vez. ¿Sí? Ya no es que coloque como 2, 3, porque es en sí un elemento, así que en la unión está listo eso de ahí. Pero sí coloqué todos los que estaban en B y todos los que estaban en A, ¿cierto? Así que ahí tenemos un ejemplo de unión. Bien, quiero que repasemos qué significa la unión e intersección en términos de lógica. Y para eso vamos a ver lo siguiente. Supongamos que tenemos este problema. A intersectado con A unión B. ¿Ya? Tenemos eso de ahí, un conjunto A que está intersectado con A unión B. En términos de diagrama, ¿cómo sería esto aquí? Si hago un diagrama, por aquí tengo el A, por aquí tengo el B. ¿Qué significaría A intersectado con la unión de los dos? Primero, ¿cuál es la unión de los dos elementos? Lo voy a representar en azul, esto aquí lo voy a poner aquí, A unión B, sería lo que estoy pintando en azul. Eso ahí. Ese sería A unión B. Sí, es A, como dijo Karen, es justamente A, y eso es lo que vamos a mostrar ahora. Entonces, A unión B es todo lo que tengo puesto ahí, ¿cierto? Y si ahora le intersecto el a esto le intersecto el A, ¿qué es lo que me va a quedar si yo coloco, intersecto el A aquí? Veamos qué es el A. El A lo voy a pintar en rojo. El A es todo esto que vemos en esta parte de aquí. Eso es A. Entonces, ¿cuál es la intersección de A intersectado con la unión? Si lo veo, es justamente A. Es usando un diagrama de Venn, ¿cierto? Vemos que eso nos da A. Se parece un poco, no se parecerá un poco a una propiedad que vimos en lógica que se llama ley de la absorción, ¿cierto? Y no es coincidencia, de hecho proviene de ahí, ya vamos a ver por qué. Vamos a ver que en realidad aparece directamente de la ley de absorción que vimos en lógica. Vamos ahora a escribir esto mismo, el A intersectado A unión B, pero con su significado lógico, el de elementos. Entonces, tenemos esto de aquí, ¿cierto? Vamos a borrar ese. Entonces, veamos, tenemos A intersectado con A unión B. En términos de lógica, esto significa que esto es X está en A y X está en A unión B. Eso significa ahí. Y luego, ¿qué significa esto de aquí? X está en A y X está en A o X está en B.
Ok, entonces tengo eso ahí. Solo ocupando las definiciones que vimos de intersección y unión que trabajamos hace un rato, ¿cierto? Que era, aquí está nada, ¿cierto? O sea, la intersección que significa unir y la unión que significa uno. Entonces, imagínense que estas son proposiciones. Esto es como que fuera P, este fuera P otra vez, y este fuera Q. La propiedad lógica que estamos usando aquí se llama ley de absorción, y es esto que es P, I, P o Q, y sabemos que esto es equivalente a qué cosa, todo eso que está ahí abajo, P, I, P o Q, por ley de absorción, ¿cierto? Eso P. era solamente P, exactamente. Ahora, miren lo que está ahí arriba, tengo exactamente lo mismo. Entonces, esto de aquí significa solamente que es eso ahí. Así que esta propiedad que estábamos viendo, que la analizamos con el diagrama de Venn, ¿cierto? En realidad responde a, es por la ley de absorción que pasa eso. Y se parece bastante, si la miran, ¿cierto? A intersectado a unión B da A, es igual. Pregunta, si la ley de absorción funciona de esa manera, también funciona de la otra, así que también debiese tener una propiedad parecida si hago A unión A inter B. ¿Cuánto me daría esto aquí? También debiese ser A. Así que funciona para los dos, porque si lo hago con lógica, lo único que van a cambiar son los conectores, y le ponen que la ley de absorción funciona para ambos lados, ¿cierto? Tanto con el I con el O, o con el O con el I. Así que me va a pasar que para los dos lados voy a tener exactamente lo mismo. Ya, recuerden que la guía, o sea, perdón, sí, la ayudantía está hecha en el Canvas, ¿ya? Lo voy a mostrar aquí. Entonces, si se van aquí al curso de matemáticas, ¿cierto? En módulos, aquí en ayudantías, está la pauta de la ayudantía que tuvieron. Ya están los ejercicios resueltos, entonces si alguno, el ayudante no alcanzó a verlo, ahí está resuelto cada uno de los ejercicios para que lo puedan revisar. Eso de la lógica proposicional. La ayudantía que viene la otra semana es de lo que vimos esta semana, que sería cuantificadores y esta parte de conjuntos que hemos visto hasta ahora. Y si tiene dudas, tiene que escribirla acá. Va al foro de discusión. Ahí, ¿cierto? Hay una sección que se llama dudas de lógica proposicional. Y aquí hay 3 ayudantes que trabajan respondiendo preguntas por este foro. Así que tienen que ocuparlo como quieran, ¿cierto? Hagan preguntas, ellos tienen que respondérselas. Así que no se preocupen. Está puesto en esta parte. Ahora yo voy a abrir un nuevo foro, sí, un foro que tenga dudas de cuantificadores y teoría de conjuntos. Entonces, para que vayamos separando las dudas por tema. Igual es súper importante que se metan acá porque si alguien tiene una duda y una persona tiene la misma, ¿cierto? Que revise si alguien ya preguntó eso alguna vez. El control, mira, para que vean las fechas de controles te vas a la página de inicio, ¿cierto? Aquí está la página de inicio. Y después vas aquí donde dice planificación semestral. En la planificación semestral puedes ver que están los contenidos que hemos visto semana por semana, ¿cierto? Aquí, ¿cierto? Y aquí viene el control 1. El control 1 pertenece a la semana 4, que es el lunes 13 de abril. ¿Ya? Igual está la fecha de los siguientes controles, de las solemnes, ¿cierto? Todo lo que viene y lo que vemos clase a clase hasta el final del semestre. ¿Ya? Así que todo está ahí. Si quieren bibliografía del curso, el profesor Omar les subió un libro súper bueno, se lo voy a mostrar acá. Si alguien se quiere haciendo ejercicio o necesita más ejercicio, ¿cierto? Van aquí, miren, tema 1, lógica proposicional. El profesor Omar aquí les subió una guía que se llama Ejercicio resuelto de lógica, que es un libro en realidad y que tiene, o sea, tiene muchos ejercicios resueltos.
Y por aquí abajo, en temas de conjuntos, también hay un apunte muy grande de conjuntos. Está lo que es hoy día, el PPT, ¿cierto? Y ya les subí ejercicios también específicos para que ustedes trabajen. Eso después se lo voy a subir con pauta. Ah, ¿qué es la solemne? La solemne es una prueba acumulativa, ¿cierto? Que evalúa todo lo que has visto hasta esa fecha y que vale el 30%. Esta parte que estoy viendo es la de módulos. Para responder a la compañera que me preguntó qué era la solemne, aquí nos vamos a la página de inicio. Página de inicio, vamos a ver el programa del curso. En el programa puedes encontrar el sistema de evaluaciones. Entonces, si nos vamos aquí, ¿cierto? Incentivo de aprendizaje, están los contenidos. Y aquí. En la parte de evaluación vas a encontrar qué significa la solemne, que está ahí, mira. Entonces, durante el semestre académico, ¿cierto? Vas a tener una solemne y esta equivale al 30% de tu nota final. ¿Ok? Después de la solemne tienes el examen al final, que equivale al 40% de tu nota final. Entonces, tienes 30% de notas de controles, 40% del examen y 30% de la solemne. ¿Ya? Eso lo pueden encontrar en la página del inicio, está el programa del curso, y abajo la planificación para que vayan viendo las fechas que tiene cada una de las evaluaciones que vamos a tener. Y las dos cosas las pueden encontrar en el inicio de Canvas, aquí, página de inicio. Y en módulos tienen todo el contenido, ¿cierto?, para trabajar. No, el examen es obligatorio. Cristian, el libro Chaum, sí lo recomiendo, pero solo para que comiences a entender los conceptos. Cuando quieras ver ejercicio un poco más complicado, ¿cierto? Tienes que más o menos adecuarte a lo que yo te subo como guía de ejercicio, ¿ya? Yo selecciono ejercicios que son como para pensar un poquito más, porque generalmente el problema del Chaum es que tiene ejercicios que obviamente son muy mecánicos. Entonces, en general yo no te voy a preguntar cosas así, pero sí sirve como para un inicio, para que comiences a estudiar. Si algo no te queda claro, ¿cierto? Con el libro Chaum puedes ejercitar un poco y ir soltando la mano. Pero siempre tienes que lanzarte después a los ejercicios que te hacen pensar un poco más, que son como los que selecciono y justamente yo les subo a la página. ¿Ya? Bueno, ahí tiene el material, yo les voy a seguir subiendo el material, ¿cierto? Las clases en video las pueden encontrar en mi canal de YouTube o también aquí tengo los enlaces, ¿cierto? La clase 2, la clase 3, el profesor Omar también sube sus clases aquí, la pueden revisar, ¿cierto? Tienen harto para ver y para estudiar. Una cosa más, antes que de despedirme a ustedes, es que en esta parte donde dice tareas, en esta parte, ¿cierto? Todavía no hay tareas, pero aquí van a aparecer los quiz que tienen que responder como control, ¿ya? Que esas son las notas que van a tener de control. Y ya les voy a mandar un correo informativo de dónde tienen que estar, ¿cierto? Sí, ahí, todas las clases se suben. Entonces, cuando vayan aquí a tareas, aquí les va a aparecer el quiz, yo les voy a avisar cuando va a estar disponible para que ustedes lo respondan. Eso, entonces, nos vemos el día martes siguiente para continuar, ¿cierto? La segunda parte de teoría de conjuntos, nos faltan algunas operaciones. Y ya la clase del jueves de la otra semana vamos a empezar a ver funciones. Así que cualquier duda, recuerden, usen el foro de discusión para que los ayudantes le estén ahí. Sí, lo voy a ver. Y cualquier duda la colocan ahí, los ayudantes tienen que respondérsela porque están para eso ahí trabajando. Ya, chao, que estén bien.